Descarbonizar los edificios es uno de los grandes retos hacia la sostenibilidad. Como decía el sociólogo Jeremy Rifkin, debemos pasar de adaptar la naturaleza a nuestra especie a adaptar nuestra especie a la naturaleza. Y una de las mejores expresiones, por su impacto en la sociedad actual, la encontramos en el nuevo paradigma del edificio. Son espacios donde vivir, donde trabajar, que hemos redescubierto en muchos casos a raíz de la pandemia y que se están transformando. Han pasado de ser grandes consumidores con emisiones de CO2, grandes consumidores de energía, a ser productores de su propia energía con un bajo consumo energético y además con posibilidad de compartirla con otros receptores. Este cambio disruptivo afecta a muchos componentes del edificio, por supuesto a todas las partes que lo integran. Y conocer la trazabilidad de estos materiales, saber dónde se producen, cómo se utilizan y cuándo y cómo reciclarlos es fundamental. Para ello existen las certificaciones, que será uno de los temas que abordaremos en la charla de hoy. Ya nos acompañan, empiezo por mi derecha, Sonia Hernández Montaño, arquitecta, máster en bioconstrucción y creadora del estudio Arquitectura Sana. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Y Carmen Nebot, la responsable ambiental de medio ambiente del grupo Prysmian, del Prysmian Group Spain. Bienvenida también. Empiezo por lo general, por un concepto que escuchamos, que vemos, que oímos, que incluso empieza ya a ser un pequeño cliché, pero que creo que no conocemos bien. Lo lanzo y me respondéis. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues muy buena pregunta. Yo creo que todo el mundo se hace esta pregunta en la calle. ¿Queréis decir? ¿Sí? Bueno, yo creo que se está confundiendo mucho términos y es bueno que empecemos esta charla aclarando la terminología, ¿no? No es lo mismo la sostenibilidad que la ecología. De hecho, la sostenibilidad se basa en tres pilares, en un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Una sociedad, una empresa y un producto no pueden ser sostenibles a lo largo del tiempo si no hay un equilibrio entre estos tres conceptos o aspectos, ¿no? Concepto de equilibrio, primer aspecto. Correcto. Que creo que a menudo olvidamos, pero hay más, ¿no, Sonia? Efectivamente, la pata de la economía es la que ha movido, ¿no?, sobre todo en los últimos tiempos, muchísimo más que las otras. Pero realmente, además del concepto de sostenibilidad, que es tan transversal, se ha ido banalizando, ¿no? Actualmente podemos encontrar muchas entidades que se apodan, ¿no?, se adjetivan como sostenibles y realmente no existe esa trazabilidad de esas tres patas detrás. Entonces, últimamente también se trabaja con el concepto de One Health, ¿no? One Health lo que intenta es integrar cómo la salud humana y la salud medioambiental están estrechamente interrelacionadas. Porque muchas veces, ¿no?, desde un punto de vista social, parece que esa sostenibilidad medioambiental está alejada de pues, muchas decisiones que yo puedo tomar en el día a día, pero en el momento que las aterrizamos a que todas esas decisiones, todos esos impactos también afectan a nuestra salud, es cuando entendemos que todo está interrelacionado. Entonces, evidentemente, la palabra sostenibilidad no deja de tener valor, lo que pasa es que hemos de darle el valor que tiene y hemos de contextualizarla en todas sus vertientes, ¿no? Y sobre todo relacionarla con que afecta directamente a nuestra salud. De hecho, perdona que te interrumpa, de hecho no nos hemos de olvidar que las personas formamos parte del medio ambiente, ¿no? No somos un ente distinto, la ecología así lo dice, ¿no? Los ecosistemas están formados por los seres vivos y nosotros formamos parte de estos seres vivos. Me quedo con muchos conceptos y creo que al final lo que necesitaríamos es declinar un poco la palabra sostenibilidad, como bien decías, porque son quizá demasiados conceptos un poco situados debajo de un paraguas. Pero vaya, vamos un poco a nuestro terreno. Empezamos con lo que es el edificio. Hablábamos del edificio en la introducción, de cómo ha cambiado, de cómo se está transformando, de este nuevo modelo energético. En fin, tantos cambios que me llevan también a otra pregunta que también es de concepto. ¿Qué es un edificio? ¿Qué es una edificación sostenible, Sonia? Bueno, a día de hoy una edificación sostenible es una edificación que consume pocos recursos energéticos durante su vida útil, ¿vale? Hemos reducido el concepto de sostenibilidad a esa sostenibilidad durante la fase de vida útil del edificio, pero realmente sí
tomamos esa definición de sostenibilidad, debería ser muchísimo más amplia. O sea que es un sector, todos, ¿no?, lo conocemos, que le cuesta mucho moverse y que de hecho está haciendo grandísimos cambios en los últimos años, ¿no? Empezó todo un poco, bueno, no es que empezara ahí, porque esto viene de mucho más atrás, ¿no?, pero en el año 2006 aterrizó el Código Técnico de la Edificación, ¿no?, que definía unas exigencias mínimas básicas para los nuevos edificios, y todas esas prestaciones se han ido, pues, aumentando sus requerimientos, ¿no?, pues, sobre todo dirigidos hacia esta sostenibilidad medioambiental para reducir el consumo energético de los edificios. Ahora mismo, pues, los nuevos edificios ya son ZEB, ¿no?, son edificios que tienen un consumo prácticamente nulo. Pero más allá de eso, vemos que nos faltan muchos otros elementos para integrar hacia esa sostenibilidad real de los edificios. En este contexto aparecen nuevas certificaciones de edificios, ¿no? Certificaciones de edificios que son voluntarias, pero que nos llevan a comprender que se puede trascender el código técnico, que el código técnico al final es una base mínima común, sobre todo destinada a nuevos edificios, ¿no? Ya veremos también cómo se aplica rehabilitación, pero sobre todo destinada a promover unos nuevos edificios sostenibles, pero que se puede trascender. Entonces existen muchas certificaciones de edificios, pues yo que sé, tenemos el LEED, tenemos BREEAM, yo que sé, Minergie, cada país, ¿no?, el verde tiene, o DGNB, tiene distintos sellos, cada uno podríamos analizar cada uno de ellos para ver realmente qué indicadores integra, porque son un tanto diversos, y son bienvenidos desde el punto de vista que nos llevan evidentemente, a tener que trascender, pero claro, deberíamos poder aterrizarlo y que ya todos los edificios o que toda la nueva manera de hacer edificios fuera más homogénea, ¿no? Pues para eso, y esto va a llegar, porque existe no sé si conocéis, una nueva directiva para certificar todos los edificios europeos, ¿no?, la EPBD, que bueno, se está cerrando ahora mismo en Europa, todavía no ha salido el último documento, pero que va a cambiar la normativa, ¿no?, va a cambiar la manera de construir. Y los edificios no solamente los edificios se construyen de partes, de pequeños trocitos. Entonces, todos esos pequeños trocitos con los que se construyen los edificios, materiales, sistemas, ¿no?, todos esos componentes van a tener también que ponerse al día para poder crear estos nuevos edificios. Evidentemente, esto también tendrá una repercusión en la rehabilitación, pero las exigencias de sostenibilidad van a ser mucho más exigentes. Necesariamente tiene que ser así, porque ya sabemos el impacto que tiene la construcción en el medio ambiente. Hablas de cambios muy importantes. No sé si nos puedes explicar un poco al detalle en qué cambios estaríamos hablando, de qué nuevas medidas van a entrar. Bueno, estamos diciendo que la sostenibilidad a día de hoy se mide en las emisiones durante la vida útil del edificio, pero realmente las emisiones se tienen que ver tanto desde la fabricación de todos esos ingredientes o materiales o componentes hasta cómo se desintegran o qué pasa con ellos como residuos, cómo se reciclan, ¿no? Entonces, todo ese proceso de circularidad ahora mismo no está implementado en el Código Técnico. Sí que es cierto que algunas de estas certificaciones medioambientales de edificios independientes ya lo integran, pero son voluntarias. Ahora mismo no hay una obligatoriedad, por ejemplo, de hacer esta trazabilidad, pero esta trazabilidad llegará y para eso necesitamos tener mucha más información de todos los procesos y de todos esos ingredientes y materiales, ¿no?, y componentes que forman parte de un edificio. De hecho, no nada más en este mercado se está viendo este tipo de análisis, ¿no?, de ciclo de vida. Ahora mismo muchas empresas, tanto por presión social o de inversores, están analizando todo el ciclo de vida de esos productos. Es decir, cuando yo diseño mi producto, no nada más estoy pensando en la fase de uso, en que haya, en este sentido, por ejemplo, una eficiencia energética del edificio, sino que el material con el que hago el aislamiento, con el que hago la instalación eléctrica, etcétera, sea un material que sea fabricado de una manera que disponga de una certificación,
y que durante fase de uso y durante fase de vida útil pues tenga unas características que sea fácilmente reciclable y su impacto medioambiental pues se reduzca. Sea más bajo. Aquí yo, Sonia, tenía un poco la incógnita de cuál es la recepción de los profesionales del sector de este tipo de certificaciones, porque entiendo que tiene que haber un punto casi de voluntad a la hora de seguir unas o seguir otras. Al no existir un estándar normativo que todavía no está aplicado, los profesionales las demandan, las tienen en cuenta, los usuarios, los clientes finales de estas edificaciones las exigen, o todavía no existe esta necesidad. Bueno, esa sensibilidad existe en parte de todos esos procesos, es decir, sí que ya hay un perfil de usuario que exige y lo quiere, ¿no? También hay un perfil de empresas, ¿no?, de parte de la industria, del sector de la construcción, que entiende esa nueva realidad y se anticipa, que de hecho no es anticiparse, se anticipa a la obligatoriedad, pero insisto, las bases es algo mínimo que tienes que cumplir, pero realmente si tenemos una conciencia de cuál es el entorno en el que estamos viviendo y cuál es la situación a nivel medioambiental, de crisis climática, todos, desde nuestro punto de vista, podemos ofrecer respuestas. Desde el punto de vista técnico, evidentemente, pues yo creo que una gran parte de los profesionales que nos dedicamos a la arquitectura también tenemos esa sensibilidad. Pero se tienen que acabar de engranar todas esas piezas, ¿no?, que conforman en general el sector de la construcción y darle realmente ese empuje. Pero las soluciones, como para entendernos, existen y las tenemos. Quiero decir, hay competitividad técnica, hay conocimiento a nivel industrial, hay alternativas, hay soluciones, es viable. Existen múltiples ejemplos. Se trata de que todo el mundo realmente entienda que este es el camino que todos tenemos que seguir y se vayan subiendo al carro de manera voluntaria o de manera obligatoria cuando, insisto, toda esta normativa llegue, ¿no?, sea obligatorio y haya una parte del sector que de golpe tenga que reaccionar, ¿no?, sin entender realmente qué es lo que está pasando. ¿Y qué beneficios tiene para un usuario una edificación sostenible? Alguien que no conozca esta realidad o se quede un poco, como decíamos al principio, con la palabra sostenibilidad, casi con las ramas de arriba del árbol y no entienda lo que hay más abajo. A ver, evidentemente, si hablamos de una sostenibilidad económica, estos edificios que consumen pocos recursos son mucho más económicos durante su vida útil de mantener, pero hemos visto que tiene otras patas, la medioambiental. Son edificios que tienen una repercusión positiva en su entorno o como mínimo no negativa, ¿no? Y después la parte social, ¿no? Entender también, o sea, un edificio, y estos son otros aspectos que también son interesantes, en este proceso de descarbonización, los indicadores, evidentemente, con los que estamos trabajando, cada vez son más amplios, no solamente, ¿no? Hasta ahora parecía que la sostenibilidad se centraba en kilovatios hora y emisiones de CO2, pero cada vez hay más indicadores y los aspectos sociales, ¿no?, de cuál es la repercusión que tiene en una comunidad, una toma de decisiones, un edificio, una manera de vivir. Realmente la arquitectura tiene un impacto muy grande en un entorno urbano, en un entorno rural, ¿no?, es uno de los motores de nuestra sociedad, entonces los impactos son muy grandes. Y desde luego también el introducir estos criterios de salud, ¿no?, entender que muchas veces pueden haber usuarios a los que pues, las emisiones de CO2 les parecen alejadas, ¿no?, como que su impacto o que aquello que está sucediendo no impacta en ellos directamente. Pero realmente cuando entendemos este concepto de One Health, que en el fondo trasciende la sostenibilidad medioambiental, pero desde un punto de vista de entenderlo, pero que realmente la sostenibilidad ya lo integra, pues las personas pueden hacérselo mucho más propio, pueden entender que todo eso les está afectando a ellos y que realmente tomar una elección de que un edificio sea más sostenible y poder llevar en él también una vida que sea más consciente con el entorno y con el medio ambiente, pues es un beneficio para ellos mismos, para su calidad de vida y para su bienestar. Win-win, clarísimamente. Antes, Carmen, habías apuntado una cuestión que también es parte de tu campo de experiencia, que son las declaraciones ambientales de producto, esta, podemos decir, casi trazabilidad real o creciente de todos los productos, de todos estos ingredientes que antes hablaba Sonia, que generan un edificio. Por supuesto, entre ellos los cables, que esto en el grupo Prysmian creo que sabéis un poco del asunto. ¿Qué son las DAP, para empezar? A ver, las DAP son un documento
que intenta integrar técnicamente resultados del impacto ambiental de un producto. Entonces, estas declaraciones son un tipo de ecoetiqueta al que Prysmian le ha querido dar una vuelta porque dan una trazabilidad total y una transparencia total a los impactos ambientales que tiene, en este caso, nuestro producto, que sería un cable. No estamos hablando nada más, como ha dicho Sonia, de un tema de CO2 o de kilovatios, sino estamos también hablando de otros indicadores, como son, por ejemplo, el consumo de recursos minerales y algo que creo que en España nos incumbe bastante, como es la huella hídrica, el consumo de agua y la contaminación del agua. Si cogemos un documento DAP encontraremos la descripción del producto y una tabla con todos estos indicadores analizando todo el ciclo de vida. Es decir, no nos estamos centrando nada más en el impacto directo que tienen, en este caso, las fábricas de Prysmian, sino desde que se extrae la materia prima hasta que se acaba la vida de ese cable. Incluso la estimación del ciclo de vida es todo. O sea, correcto, fase de extracción de materia prima, transporte, fabricación, transporte hacia cliente, uso de ese cable durante, se estima, unos 40 años de vida útil y fin de vida. 40 años, creo que algunos los hacemos durar un poco más, demasiado más. Aquí entra todo el tema del ecodiseño. Evidentemente, cuanto más larga es la vida útil de un cable, más larga será la vida útil del edificio, menos contaminaremos porque menos habremos de sustituir elementos del edificio. Entiendo que es una declaración prácticamente de transparencia total, que es arriesgada para la propia empresa que firma esa DAP, pero muy importante y que tiene mucho valor para el sector. Entonces me pregunto, ¿por qué son tan desconocidas? Son desconocidas porque digamos que las administraciones públicas no han apostado por ellas. De hecho, ahora la Unión Europea está muy ocupada, por decirlo de alguna manera, intentando normalizar todas este tipo de certificaciones. Ahora mismo tenemos mucha información en el mercado, tenemos muchas certificaciones de edificios y lo que intentan las DAPs es centralizar todo lo que son los impactos ambientales para que los clientes, la sociedad, de hecho estas declaraciones son públicas, están colgadas en la web, tengan información totalmente transparente sobre un producto. Ya digo, no nada más sobre el desempeño de la empresa que lo fabrica, sino del producto en sí. Entiendo que la apuesta de Prysmian por las DAP es firme, ¿no? Sí, es firme sobre todo por el ejercicio que has comentado de transparencia. Digamos que las declaraciones ambientales de producto, las DAP, no ejercen un juicio de valor. O sea, no estamos diciendo que un producto por tener una DAP es mejor. Simplemente es un paso adelante para tener esa información, tenerla disponible y que tanto los arquitectos como ingenieros como otras empresas dispongan de esta información. Para que de hecho es relevante, ¿no? Imagino. Sirven y dan puntos para ciertas certificaciones de edificio. Claro, evidentemente es un poco como comentábamos antes. Si yo quiero certificar un edificio bajo determinada certificación, necesito justificar que todos los componentes con los que se ha construido ese edificio aportan valor. Entonces, claro, no puedo inventármelo, ¿no? Yo no puedo pedirle a un fabricante tu producto tiene estas exigencias y que me diga que sí, necesito justificarlas, necesito entender que así sean. Entonces, hay una serie de ecoetiquetas hasta ahora que muchos fabricantes se las podían pues, acreditar a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, puede que esté bien hecho, pero lo ideal sea que un tercer agente certifique de manera homogénea, ¿no? Un agente externo certifique de manera homogénea. Entonces, lo que tiene la EPD es intentar homogeneizar todas esas posibles certificaciones que a lo mejor cada una es de su padre y de su madre, para que la información que podemos tener como prescriptores, ¿no? O como diseñadores, pues tengamos la máxima transparencia, evidentemente. Y esto, insisto,
a día de hoy parece un poco voluntario, pero con la transposición, bueno, no me quiero adelantar porque yo no soy adivina, pero Europa nos va impulsando hacia allí, necesitamos tener estas justificaciones. Entonces es necesaria esa transparencia también para poder tomar decisiones. Cada vez hay más técnicos que quieren tener esa información y quieren poder elegir. Y no es lo mismo un material genérico que un producto determinado que puede tener esa certificación y que ha justificado, por lo tanto, esa trazabilidad. Sí, es importante lo que indicas, las afirmaciones ambientales o los eco-bios, etcétera, que nos encontramos en el mercado, son muy variables y al final son autodeclaraciones. Y sí que se me ha olvidado comentar que las declaraciones ambientales de producto por las que Prysmian Group está apostando intentan ser lo contrario a esto. ¿Por qué? Porque hay un verificador externo, en este caso ENOR, que nos está ayudando y nos está certificando que lo que pone ahí es verdad, es verídico. Han venido, han visitado las fábricas, han revisado todo el estudio, todo el análisis del ciclo de vida y verifican que esos datos son verídicos, y eso para arquitectos e ingenieros pues tiene su valor, evidentemente. Voy con la última, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Lo apuntabas un poco también en tu respuesta, Sonia. Vivimos en un mundo cada vez más rápido, que está empujando más. Hablamos de cero neto en 25 o 30 años, de una reducción de emisiones del 55% en 7 años. Son exigencias muy importantes que van, imagino, a acelerar la evolución de este sistema de etiquetado. ¿Qué creéis que le falta y cómo creéis que pueden mejorar las DAP y otro tipo de certificaciones en clave de edificación? Es una gran pregunta, no sé ni por dónde. Porque al final tendremos que buscar una etiqueta que nos diga y que nos mida y que nos audite y que nos verifique la sostenibilidad. Es muy complicado porque la sostenibilidad, no digo en general, sino nada más ambiental, ya tiene muchos indicadores. La DAP tiene 31 indicadores. No es lo mismo un indicador que nos indique el consumo de agua que nos indique la emisión de CO2. Y unificar eso en un solo indicador, en un solo criterio, en una sola puntuación, así como el Nutri-Score, ¿no?, que nos salen los paquetes de la comida, es complicado. Porque a lo mejor estamos perdiendo información, y información importante. Puede ser que un producto se comporte muy bien en huella de CO2, pero muy mal en huella hídrica. Insisto, también son documentos muy técnicos y no se pueden realizar afirmaciones y ciertas comparaciones. Ya te digo, con el Nutri-Score se ve muy rápido, ¿no?, que te catalogan, pues, por ejemplo, la miel o el aceite de oliva con una C o una D, cuando sabemos todos que lo que aportan a la salud, en su cierta medida, ¿no?, es mucho más. Pues en este caso sería lo mismo. Sí sería totalmente interesante tener un solo indicador, ¿no?, que te pusieran una etiqueta, ¿no?, que te dijera un número, ¿no?, y te indicara pues el comportamiento ambiental de ese producto, pero a día de hoy es muy complicado. Si encima añadimos indicadores de la parte social de la sostenibilidad, como son la igualdad, desigualdades, salud, prevención de riesgos, que no nos olvidemos que también está ahí, claro, se hace muchísimo más complicado. Quizá el mejor camino es la transparencia, ¿no? Bueno, pero evidentemente estamos en pleno proceso de cambio de la cultura arquitectónica. O sea, hemos de tener en cuenta que estamos no sé cuándo, de aquí a unos años, ¿no?, ya todo esto sea historia, será un punto de inflexión. Estamos viviéndolo, entonces estamos en un proceso de cambios continuos. Esos cambios cuestan, sobre todo a un sector que es tan grande y que no es fácil moverse. Entonces, los indicadores medioambientales ya están definidos. Falta que muchos productos, que muchos materiales se pongan al día en tener esa información, pero están más o menos descritos. Los que falta todavía ese valor, ¿no?, de entender ese valor, sobre todo son los de aspecto social y los de aspecto de salud, ¿no? Y la repercusión social es que también tiene muchísimos pequeños indicadores. No podemos quedarnos, y esta es una opinión personal, no podemos quedarnos con el Nutri-Score.
¿no? Porque entonces estamos optimizando, ¿no? Cogiendo mucha información de uno y dejando de lado otro. Lo que realmente tenemos que ver es la transversalidad y tenemos que ver todos esto, necesitamos toda esa información. Es un rollo, es mucho trabajo. Lo siento, es lo que nos ha tocado vivir ahora y entender y comprender. Entonces, antes nos pongamos las pilas en esa transversalidad, pues menos nos va a costar esta evolución necesaria y en la que estamos todos metidos. Sonia, Carmen, transversalidad, trabajo, nos tenemos que poner las pilas porque el mundo va muy pero que muy rápido. Gracias por vuestras opiniones y por compartirlas con nosotros. Creo que ha sido bastante, en muchos casos, ilustrativo y nada, gracias por acompañarnos. Gracias. El mundo avanza rápido y requiere cambios y estos cambios, como vemos, cada vez son más acelerados.